buscaré. Queridas familias, queridos amigos, en cierta ocasión Simón Pedro, el apóstol, le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al prójimo la ofensa que me haga? ¿Hasta 7 veces? Una pregunta que quizás nos hacemos nosotros muchas veces. ¿Tengo que perdonar cuando recibo una ofensa? Y nosotros vemos que la respuesta humana que espontáneamente sale es como un deseo de una cierta venganza. Ya esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si alguien mata a Caín, lo pagará multiplicado por 7, nos decía. Y esto también pasa entre nosotros. Fijémonos las respuestas. Este me las hizo, me las paga. Esto no va a quedar así. Son como las reacciones espontáneas. Pero el Señor nos pide otra cosa. Ya en el Antiguo Testamento encontramos como una limitación. No, la venganza no puede ser 7 veces. La ley del talión, aquello que escuchamos tantas veces, ojo por ojo, diente por diente, vino a ser como un límite que se le pone a esa venganza que estaba como escrita como una ley en la mentalidad de Oriente. Ojo por ojo, diente por diente, que la venganza nunca sea mayor a la ofensa. Pero el Antiguo Testamento da pasos mucho más grandes y nos viene a decir, bueno, ¿querés recibir el perdón de Dios? Perdoná a tu hermano. En una lectura del libro del Eclesiástico del Antiguo Testamento que leemos en este domingo, encontramos cosas como esta que nos dice el Señor. Dice, el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. Después más adelante nos dice, perdona el agravio a tu prójimo, y entonces, cuando ores, serán absueltos tus pecados. Y dice también esto, dice, si alguien no tiene piedad de un hombre semejante a él, ¿cómo se atreve a implorar por sus pecados? Y nos dice, como invitándonos a ese camino del perdón, que pensemos, ¿en qué lugar estamos en la vida? Dice la palabra de Dios, acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción, en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Y nos acercamos con este espíritu que se va renovando en el tema del perdón a los tiempos de Jesús. Y aquí vamos a entender la pregunta de Pedro. Porque en los tiempos de Jesús, en los círculos rabínicos, los maestros, en la interpretación casuística que hacían de la ley muy meticulosa, también se preguntaban y discutían entre ellos cuántas veces había que perdonar, cuántas al compatriota, cuántas al extranjero, cuántos a la esposa, al esposo, cuántas veces al hijo, cuál es la ofensa que no se puede perdonar, y discutían entre sí. Y ahí es cuando Pedro cree dar una respuesta generosa y ardiente, diciéndole al Señor hasta 7 veces, una medida muy grande. Job, en el Antiguo Testamento, aquel hombre sufriente, imaginaba que Dios puede perdonar hasta 2 o 3 veces. Y ahora Pedro imagina que él, un humano, puede perdonar más. Y la respuesta de Jesús no es una respuesta matemática. Jesús no sabe de aritmética. Le dice, no, Simón, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, es como un número indefinido, como decir siempre. Y Jesús nos va dando a lo largo de su evangelio los motivos para el perdón. Nos dice, sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. ¿Querés la misericordia del Padre? Tenela vos también para con tu hermano. Nos enseña a rezar en el Padre Nuestro. Nos dice que al Padre le pidamos que perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los hermanos.
piensa en el Señor, y vas a ver cómo el Señor te da infinitas gracias. ¿Cómo no vas a tener también un poco de esa bondad, de esa generosidad hacia los hermanos? A mí me impresiona que las primeras palabras que pronuncia Jesús en la cruz, cuando está recibiendo el agravio más grande, el pecado mayor de la humanidad, dar muerte al Hijo de Dios, son esas palabras que dirige al Padre: Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Jesús no solo nos pide saber perdonar y nos pide que invoquemos la gracia de Dios para hacerlo, sino que lo muestra con el testimonio de su propia entrega por nosotros. Claro, pero esto a la hora de llevarlo a lo concreto de nuestra vida no es tan fácil, no es tan fácil. Los sentimientos afloran, la ira, el rencor, el odio, es como ese envenenamiento interior que vamos teniendo. Y alguien me dice: Padre, pero yo no puedo perdonar. Y yo te digo, ¿podés rezar por aquella persona que te ha ofendido? ¿Podés pedirle a Dios que tenga misericordia de él? Jesús nos enseña: recen también por sus enemigos. Y mirá, y si podés rezar por él, estás pidiendo a Dios el bien para ese que te ha hecho el mal. Y ya el perdón está como echando raíces en tu corazón. Perdón tampoco es echar un manto de olvido como acá no ha pasado nada. No exime de la reparación del daño que el mal de una persona puede haber infligido a otros. Al contrario, muchas veces lo exige esa reparación, pero va más allá. En la justicia humana y divina habrá que reparar, pero el corazón también tiene que ser reparado, tiene que ser sanado. Un corazón que no guarde ni rencor ni nada, porque se va como destruyendo a sí mismo. Y al escuchar estas palabras del Señor, sean capaces de perdonar hasta 70 veces 7, pidamos la gracia de Dios, porque aquello que no podemos con nuestras propias fuerzas, siempre lo podemos con la gracia de Dios. Señor, enseñanos a perdonar como vos lo hiciste con nosotros, y danos la gracia para poder hacerlo. Que el Señor nos bendiga. De vida, y dime a dónde iré o a quién buscaré.